Lección número 2. Judíos y gentiles. Hola a todos nuevamente. Es un gusto compartir esta lección. El reduccionismo a la lógica cartesiana, donde X e Y solamente son las opciones, no escapaba a la realidad vivida entre los primeros cristianos y constituía el gran problema que quitaba el sueño del apóstol Pablo, y como comentábamos la lección pasada, lo motivaba a visitar Roma. Este problema estaba sucediendo en Galacia y alrededores, extendiéndose a otras iglesias. Si bien esta ecuación reductora puede ayudar en la simplificación de un problema o situación algunas veces, no siempre A y B, o fuerte y débil, son las únicas posibilidades. No obstante, este era el gran problema que debía enfrentar el apóstol, y la seriedad del caso no era un tema en lo político o deportivo, sino que era religioso y cultural, y sucedía dentro de la propia iglesia. Tal fue la magnitud del mismo que se convocó a un concilio en Jerusalén, donde participó la plana mayor de la iglesia y contó nada más y nada menos que con la participación del apóstol Pedro, quien hasta esas épocas también defendió la idea de la circuncisión como muestra de fe religiosa para el no judío. Pero a partir de ese discutido y arduo congreso, se decidió que la circuncisión ya no era el medio de salvación para las personas, sino que, como Pedro mismo lo expresa en Hechos 15, 7, y de ahí en adelante, sentenciaron de común acuerdo y dirigidos por el Espíritu Santo, que la gracia de Cristo, en otras palabras, la justificación por fe, era el único medio de unión y salvación de judíos y extranjeros. Pablo, participante activo en este concilio, se ocupó de que los mismos gentiles tuviesen participación en dicho lugar y que luego fuesen parte de la organización y decisiones de la misma iglesia. Ambos apóstoles, guiados sin lugar a dudas por el Espíritu Santo, fueron los puntales de unidad e integración de ambas culturas. De allí en más hubo un antes y un después, y nunca más estuvo este tema en discusión, amén de algunos judíos que se abrieron camino solo, pretendiendo, más allá de esta decisión organizacional, que el cumplimiento de la circuncisión seguía en vigencia. La religión judía, es decir, los fuertes, padecían del orgullo religioso al ser la nación elegida, ya que incluso en el Nuevo Testamento Cristo mismo dio la orden a sus discípulos de ir primero a la casa de Israel. El gentil, por su parte, es decir, los débiles, padecían de una vida religiosa irresponsable, entregada a la adoración de ídolos, a las bajas pasiones y mala alimentación. La etnia judía mal entendía aquel versículo que dice textualmente en Romanos, primeramente al judío y después al griego. Ellos entendieron que decía solamente al judío, dejando al griego. Este orden, reconocido bíblicamente, estaba dado por Dios mismo en el Antiguo Testamento, al elegir dicha nación como depositaria del mensaje de salvación. Jesús mismo nació de vientre judío y consecuentemente él lo fue también, entre otras muchas razones. Pero nunca la palabra de Dios excluyó a nadie, ni excluye a nadie. El mensaje de Cristo es inclusivo y universal, por sobre todas las etnias y culturas y religiones. Ambas razas, judíos y gentiles, necesitaban transformaciones internas de corazón. Ambas eran imperfectas, ambas necesitaban de un elemento de unión en común, ni una era mejor que la otra. Ambas necesitaban de la universalidad de la gracia. Esto
los ponía en igualdad de condición. Esto aún nos hace iguales en la actualidad. Por tanto, judíos y gentiles debían convertirse al cristianismo. Primero hay que ser cristiano, luego viene la religión. Si la gracia es misericordia, el hombre debía entonces, y aún ahora, debe ser misericordioso siempre y principalmente en las diferencias. Leamos dos textos claves. Hechos 15:19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Y crucemos esto con Romanos 15:7. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo claramente está ordenando, para aquel entonces y para hoy, recibir dentro de la iglesia judía y hoy adventista al diferente con sus usos y costumbres, no agobiándolo con cargas aún inentendibles y por eso pesadas en los nuevos amigos que se suman a las filas, sino que presentarles la persona de Jesús y darles tiempo de adaptación y transformación, así como nosotros mismos lo hemos necesitado en su momento. ¿Acaso supiste todo al comenzar a congregarte? ¿Supiste todo cuando apenas conocías a Jesús? Si fue muy bueno que te respetaran, ¿por qué no das el mismo tiempo de respeto al diferente? ¿Cuántas cosas aún hoy estás aprendiendo? ¿No es esto razón fundamental para la tolerancia? Cuando Jesús murió en la cruz, murieron con él todas las leyes ceremoniales, rituales y civiles de la época de Israel, ya sin vigencia a partir de ese momento histórico, quedando en vigencia, valga la redundancia, hasta hoy y por la eternidad, la ley moral fundada en los 10 mandamientos. Esto nunca estuvo en juego y no fue dada por primera vez al momento del éxodo israelita. Allí se la reforzó con 2 tablas, escritas con el dedo de Dios, sino que fue puesta en el corazón de Adán y Eva, allá en el Edén, nuestros primeros padres. No obstante, a veces, tal cual el ayer, en la actualidad, queremos definir la vida y la salvación de los nuevos creyentes depositándoles encima algún estricto observamiento en aspectos de formalidad y o costumbre religiosa que todavía no están en condiciones de entender. De esta manera, les estamos enseñando que la religión, cualquiera sea, termina siendo más importante que Cristo mismo. Hoy no nos llamamos judíos, pero tal vez la actitud sea la misma: convertirlos a la religión antes que a Cristo. Los judíos pretendían ser salvos por ventaja. Dios, a través de Pablo, les enseñó que es por gracia, que es para todos, en cualquier momento, lugar y circunstancias, sin distinguir categoría de pecados. Ahora bien, ubiquemos esta realidad pasada en ejemplos prácticos presentes, a modo de pretender dilucidar honestamente este tema. ¿Y cómo puede suceder esto hoy en mi iglesia o en tu iglesia? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, imponer formas de vestirse, modos internos de comportamiento, ciertas prácticas de costumbres ceremoniosas, métodos de alimentación, entre otros. Aunque son muy buenas cosas, por cierto, nada de esto hace a la salvación. Es más, a veces las queremos imponer para demostrarnos personas sofisticadas que buscan la salvación a través del hacer cosas por mérito, en lugar de saber que la salvación viene por la aceptación pura y exclusiva de aceptar la muerte
de Cristo en la cruz.